El teléfono sonaba y sonaba. 1, 2 y 3 llamadas. Ninguna era contestada. Y fue la cuarta llamada que aquel teléfono. Del otro lado se escuchó aquella voz. Hola. ¿Quién habla? El corazón palpitaba, las manos ya sucumbían, temblaban, pero... Al final, la llamada ya había sido contestada. Un suspiro leve salió de aquella boca. Y entonces, un simple hola fue dicho. ¿Podemos hablar? Te voy a contar esta historia. Y no porque sea bonita, ni porque tenga un final perfecto. Sino porque es real. Porque nació en un corazón que ya no creía en nada. Si algún día mis recuerdos se apagaran, si un día mis palabras se quedarán atoradas en el silencio. Si la vida me quitara la oportunidad de decirlo de nuevo, quiero que esto quede escrito. Quiero que tú, mi niño, mi yo roto, nunca lo olvides. Hubo un momento en mi vida en el que ya no esperaba absolutamente nada. No esperaba amor. No esperaba cariño. No esperaba que alguien me mirara 2 veces. Solo existía. Con ese tipo de existencia que duele, que pesa, que no mata, pero tampoco deja vivir. Caminaba por los días con el corazón en pedazos, tratando de convencerme de que así era la vida, de que yo no merecía más, de que mi historia estaba escrita para que siempre terminara igual. Y entonces, en medio de ese vacío donde todo lo había perdido, apareció ella. No apareció con ruido, ni con promesas, ni con grandes gestos. Llegó suave, llegó callada, llegó como quien toca la puerta sin saber que, del otro lado, hay una vida entera derrumbándose. Y yo no estaba listo, ni para ella, ni para el cariño, ni para sentir que alguien me veía de verdad. Ella no sabía el desastre al que se estaba acercando. No sabía de mis noches sin dormir, de mis pensamientos que dolían, de mis miedos viejos, de mis heridas nuevas. Pero aún así, se quedó. Me habló con una ternura que yo no entendía, me preguntó cosas que nadie se había tomado el tiempo de preguntar, me escuchó como si mis palabras valieran algo, como si yo valiera algo. Y te juro, que esa simple idea, fue suficiente para hacerme temblar, porque tenía miedo. Un miedo profundo, infantil. De esos que te dejan sin aire. Miedo de ser suficiente. Miedo de ser un error otra vez. Miedo de entregar el corazón, y que lo pisaran como tantas veces antes. Durante años me hicieron creer que yo era el problema, que yo era el que lastimaba, que yo era el que arruinaba todo, y lo creí. Dios mío, ¿cómo lo creí? Así que cuando ella llegó con esa inocencia suya, con esa risa tímida, con esa forma rara de hacer que el mundo dejara de doler, yo no sabía qué hacer. Mi corazón quería acercarse, pero mis heridas querían correr, y viví atrapado entre ambas cosas. Pero aún así, ella siguió ahí, sin exigir, sin presionar, sin huir. Y en ese gesto tan simple, tan humano, tan real, yo encontré algo que pensé que nunca más iba a sentir: esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, pero lo suficientemente fuerte para iluminar un cuarto oscuro. Por eso, escúchame bien. Por si un día vuelves a quebrarte, por si un día la vida se te cae encima. Por si un día ya no puedes recordar quién fuiste. Ella fue la historia que le dio un respiro a mi vida. Ella fue la mano que tocó mis pedazos sin miedo. Ella fue la luz que no pedí, pero que llegó justo cuando más la necesitaba. Y aunque todo duela, y aunque el final no sea perfecto, y aunque los caminos cambien, esta historia merece ser contada. Porque no nació del amor idealizado. Nació del dolor. Nació del miedo. Nació de 2 almas que se encontraron en el peor momento. Pero aún así, lograron algo hermoso. Esta es la historia que le devolvió un latido a mi pecho. La historia que me enseñó que incluso los corazones rotos siguen siendo capaces de amar. Y esa verdad, esa sola verdad, vale más que cualquier final. Pero como todo en la vida, hasta las cosas buenas tienen su fin, y al igual que cualquier idiotez que uno comete sin pensarlo, llegó mi martirio. Tenía 14, casi 15 años, cuando conocí el amor por primera vez. Conocí a alguien que, al principio, no ocupaba un lugar especial en mi vida, pero poco a poco, se convirtió en mi refugio, mi hogar. La conocí sin ataduras. Confié. Por primera vez sentí que mi corazón latía por algo.
por alguien. Era una sensación nueva, extraña, pero cálida. Y sin embargo, como todo lo que parece perfecto, empezó a quebrarse. Cuando entregas de verdad, empiezas a ver cosas que no querías ver. Las mentiras, las tonterías, las contradicciones. Y llega un punto en el que entiendes que amar también significa saber alejarse. Me arriesgué. Creí en algo que parecía real. Y por primera vez en mi vida, sentí decepción. Nunca había estado decepcionado de alguien. Hasta ese día. Vi cosas que me hicieron alejarme, y aquello que una vez me decepcionó volvió a buscarme, con arrepentimiento, con culpa. ¿Y sabes? A veces me pregunto por qué confié otra vez, pero lo hice, confié, viví días felices, días tristes, rechazos, traves. Ese rechazo dolía distinto. Mientras yo esperaba un mensaje suyo, ella estaba en línea, contestando a otros, a esos chicos que llamaba amigos. Esos que solo buscaban atención, y con el tiempo, me volví un idiota. Mientras ella me hacía sentir culpa por cosas que nunca hice, yo me convencía de que el problema era yo. Me hacía creer que era mi culpa ser ingenuo, tener un corazón tan frágil. Y un día, sin más, me cambió por alguien. Me hizo sentir como un error, como si fuera una mala persona. Y lo peor es que lo creí. Pasé días pensando que tenía razón, que tal vez sí era yo el problema, que por eso me rechazaban mis compañeros, que por eso nadie se quedaba. Conocí a varias personas, sin propósito, personas lejanas, vacías. Todas parecían iguales. Se aprovechaban de mi ingenuidad, de mi confianza. Algunos decían ser amigos, otros buscaban algo más. Y los que llegaban a algo solo lo hacían por interés, para dárselos, para usarme como un pasatiempo. Y sí, no voy a mentir, hubo veces en las que yo también lo hacía. Hablaba con personas solo por distraerme, por intentar entenderlas. Escuchaba sus historias, sus mentiras, sus máscaras, no porque me importaran, sino porque quería entender la mente humana, su psicología, ese patrón que se repetía una y otra vez. Cada conversación era una lección, cada decepción una advertencia. Aprendí a mirar detrás de las palabras, a leer los silencios, a reconocer cuando alguien fingía, y con el tiempo, dejé de sentir. Perdí el interés en cualquiera. Me enfoqué en mis estudios, en mejorar como persona, en crecer. También quería ser mejor en los videojuegos, competir, demostrarme que podía destacar, aunque fuera en un mundo digital. Y fue ahí, entre partidas y mensajes, donde conocí a alguien que jamás imaginé que llegaría. Era un día cualquiera, uno más en mi vida. No tenía mucho tiempo de haber terminado una relación. Estaba solo, con miedo. Había ingresado a la universidad sin conocer rostros, sin saber quiénes serían mis compañeros. Con el corazón en las manos, porque no hacía mucho había tenido una pérdida. Perdí una relación, perdí a un ser querido, perdí a mi abuelo, perdí a aquella persona que fue como un padre para mí, alguien que desde niño me dio un cariño único y me enseñó a montar a caballo. Se había terminado una relación, y no de la forma más bonita. Estaba pasando por bajones emocionales fuertes, pero aún así ingresé a la universidad, haciéndome el valiente, sin motivos, sin ganas de seguir, y al final, como un escape emocional, busqué a alguien con quien mantuve una amistad fuera de lugar, fuera de lo normal, casi como si se tratara de una relación. Estuvo mal, y no me sentía orgulloso de eso. Pero era la única persona a quien podía contarle mis cosas, mis problemas, mis penas, mis preguntas. Aunque para mí no era algo serio, se convirtió en una fuente de distracción en medio de mi caos mental. Buscaba a alguien con quien jugar algún juego, algo que me hiciera sentir acompañado, aunque fuera un momento. Pasaron los días. Empecé a realizar mis tareas, mis actividades, a sentir que el peso comenzaba a disminuir. Pero aún así, por dentro seguía lleno de miedos, temores, de un caos que jamás quise vivir. Toda mi vida se estaba acumulando, todo se me venía encima. Estaba padeciendo depresión. Sí, la maldita depresión, esa que jamás quise aceptar tener, pero que había empezado a padecer. No era grave, pero aún así comenzó a arrastrarme a un apego emocional extraño, a un objeto, a una persona, a ese miedo constante de quedarme solo. Y así transcurrieron los días, entre juegos y partidas, entre risas momentáneas y silencios profundos. Entre todo eso, conocí a la protagonista de esta historia. No tenía mucho tiempo de haber salido de todo aquello, pero aún así quise intentar un noviazgo antes de conocerla del todo a ella.
Había conocido a alguien que, simplemente, volvió a convertirme en una burla, en algo sin valor. Ya estaba cansado. Cansado de ser usado como si no importara, como si mis emociones no significaran nada. Y sí, me dolía. Me dolía más de lo que quería aceptar. Me volví desconfiado, volví a temer. Y, entre medio de ese grupo de amigos, lo dije. Aunque fuera una mentira, dije no la tomaba en serio. Fue una estupidez. Mi corazón quería hacerse el fuerte, quería aparentar ser alguien rudo, alguien al que nada le afectaba. Pero no lo era. Sentía cada rechazo. Cada fragmento de cada palabra me golpeaba más de lo que cualquiera podía imaginar. Entonces llegó aquella llamada grupal, donde estaba esa chica. Nunca voy a entender qué fue lo que le llamó la atención. Una simple risa. Para ella, esa risa fue algo lindo. Pero para mí, era una risa que ya no sonaba como mía, una risa rota, una risa cansada. Y aún así, le gustó. No lo entendí. Pero para ella, ese fue el inicio. Empezó a hacer preguntas sobre mí, a acercarse poco a poco a mi vida. Yo no notaba del todo sus intenciones, pero cuando empezó a acercarse, le tomé un cariño extraño, cálido. Aunque, al mismo tiempo, sentí miedo. Ese miedo, ese trauma que me hacía desconfiar de cualquier cariño. En mi mente, siempre aparecía esa estúpida frase. Es tan lindo para ser verdad. Yo no quería sufrir una vez más. Por favor, ya no quería. La relación que me terminó la primera vez. No entraré en detalles profundos, pero sinceramente me hicieron ver como alguien malo. Y con mi inocencia, con mi fragilidad, durante meses llegué a creerlo. Yo ya estaba dañado desde antes. Ya estaba completamente roto. Roto emocionalmente, mentalmente. Le tenía miedo a ella, a ese cariño, a esas palabras tan genuinas. Ya no quería volver a creer que era malo, ni que dijeran que lo era. Me dolía demasiado cargar con esa imagen que otros habían puesto sobre mí. Y, de poco en poco, como un gato desconfiado, como un perro que apenas empieza a olfatear un pequeño gesto de cariño, comencé a acercarme. Pero al mismo tiempo, retrocedía. Estaba asustado. Asustado como un niño que le teme a la oscuridad, como un niño que aún cree que existe un monstruo escondido bajo su cama. Así me sentía yo. Temeroso de lo que podía pasar si dejaba que alguien se acercara demasiado. Pero cuando por fin estuve allí, cuando por fin sonreí, cuando por fin sentí nuevamente un poco de tranquilidad. Como una tormenta inesperada, aquel mensaje llegó, sin previo aviso, sin preguntar, sin compasión. Fue como una bala perdida escapando al aire, pero que sabía exactamente a dónde quería llegar. Como un fragmento lanzado con la intención de lastimar. Y lo hizo. Lastimó de verdad. Mis preguntas volvieron. Mis ideas volvieron. Ese miedo, ese maldito miedo, regresó como una sombra que nunca se había ido. Justo cuando en mí empezaba a nacer el primer fragmento de cariño, volvió a caer en duda. Volví a caer en ese temor que tanto conocía, ese que tanto me había perseguido. Me volví a acercar a aquella persona, como cuando un niño toma la mano de su madre. Temeroso, dudando, preguntando si realmente solo querían hacerme daño. Pero entre palabras, entre explicaciones, entre secuencias que parecían tener sentido, volví a dar la mano. Aún así, por detrás, seguía sosteniendo la mano de aquella que debí soltar. Porque todavía tenía miedo de ser lastimado. Tenía miedo de que, si algo salía mal, no sabría a dónde correr, no sabría a quién pedir ayuda, no sabría cómo sostenerme. Porque durante tantos años tuve que tragarme mis emociones en silencio, como si no tuviera derecho a sentir. Y yo la miraba. A esta chica. Con miedo, con cariño, con una mezcla tan confusa de emociones que a veces ni siquiera sabía cómo expresarlas. Y sin previo aviso, llegaron las fechas que marcaron la diferencia. El primer regalo. El primer detalle de amor real. El primer cumpleaños que compartimos. Un globo rojo. Un globo que, hoy, después de 3 años, sigue sin desinflarse. Sigue allí, vivo, intacto, como el día en que llegó a casa. En este punto de la historia, había olvidado el factor más importante, el que traería el caos. Había olvidado la existencia de cualquier otra persona, incluso de aquellos con quienes había compartido charlas o risas. Había borrado de mi mente y de mi corazón a todos los demás. Todo se centraba en eso, en conocerla, en saber si todo lo que había sentido era real. Los autos iban y venían a mi alrededor, pero yo apenas los notaba. Mi mirada se perdía en el sol, cayendo lentamente, tiñendo el cielo de un bello atardecer. La noche llegó. El viaje parecía eterno, como si nunca fuese a terminar. En el corazón llevaba un temor.
El miedo a ser rechazado, a quedar bloqueado, a que todo se viniera abajo. Mi mente intentaba no darle la peor interpretación a cada señal. El mensaje se enviaba, y la segunda palomita tardaba en marcarse. Era un nerviosismo que se acumulaba, un caos silencioso dentro de mí. Pero, poco a poco, todo fue pasando. El tiempo transcurría, y con él llegó una calma tranquila, inesperada, que me permitió respirar por primera vez en horas. Por fin llegué a aquel lugar. El frío me envolvió de inmediato. Cada palabra que exhalaba se convertía en un pequeño suspiro de vapor que flotaba frente a mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía como si quisiera escapar de mi pecho. El auto avanzaba lentamente, dándome tiempo para observar cada detalle. Las tiendas iluminadas, las sombras sobre la calle, las luces que parpadeaban como si dieran la bienvenida. Todo se veía tan especial, tan distinto como si el mundo se preparara para algo importante. Y entonces, el portón comenzó a abrirse. La puerta siguió, moviéndose con una lentitud que aumentaba mi expectación. Descendí del auto casi sin sentir mis piernas, dominado por una mezcla de nervios y emoción. La vi allí, detrás de esa puerta, con una sonrisa tímida y los ojos brillando con la misma intensidad que las luces del lugar. En ese instante, el tiempo se detuvo. Todo lo que había imaginado, todo lo que había soñado, se transformó en realidad frente a mí. Ella existía. Y en ese solo segundo, entendí por primera vez, en carne propia, el verdadero significado del amor a primera vista. Ella sonreía con ese nerviosismo dulce que la hacía aún más hermosa. Yo, tímido y con un ligero escalofrío recorriéndome la espalda, apenas podía sostenerle la mirada sin sentir que el mundo se me encogía en el pecho. No sabía qué decir, ni cómo empezar hasta que escuché su hola, cálido, emocionado, casi tembloroso. Fue un saludo sencillo, pero en mi memoria quedó grabado como uno de los sonidos más bonitos que he escuchado. Lo más encantador era cómo, en cada rincón de su hogar, había un pequeño gatito que parecía custodiar la magia del lugar. No entraré en demasiados detalles, pero cada uno aportaba un toque de ternura que hacía que todo se sintiera aún más especial. Ella me guió hasta su cuarto. Subimos mi maleta juntos, y al entrar, sentí que el aire se volvía más suave. Era un espacio tan lindo, tan lleno de ella, que parecía respirar su esencia. Ella estaba emocionada, nerviosa, quizá tanto como yo. Sus manos temblaban un poco, y su risa corta revelaba que también intentaba procesar el momento. Yo, por mi parte, me quedé sin palabras. Parecía un sueño. Uno del que temía despertar, porque todavía había partes de la realidad que no alcanzaba a creer del todo. Ella tomó mi mano con una delicadeza que casi me desarmó. Me condujo hasta su cama para que pudiera descansar del viaje, y mientras yo intentaba procesar cada segundo, la vi buscar algo con una mezcla de nervios y emoción. Entonces lo encontró. Lo sostenía con ambas manos, como quien carga un pedazo de su propio corazón. Era una caja envuelta con tanto cuidado, con un amor tan evidente en cada doblez, que parecía brillar por sí sola. No era solo un regalo, era un gesto nacido del cariño más puro que alguien haya tenido hacia mí. Sentí que el nudo en mi pecho se apretaba, profundo, casi doloroso, pero hermoso. De esos que solo aparecen cuando el alma no sabe cómo reaccionar ante algo tan real y tan tierno. Ella estaba emocionada, sonriendo con ese toque de timidez que la hacía única. Había preparado todo con tanto amor, y cuando vio el pequeño delfín color rosa que le había llevado, su color favorito, su alegría llenó por completo la habitación. Pero yo me quedé sin palabras. Porque por más que intentara, sabía que mi regalo jamás estaría a la altura de lo que ella me había dado con esa caja. Un amor auténtico, sincero, y un momento que marcó mi vida para siempre.